después de esta pequeña confusión. Bueno, hoy vimos entonces con ustedes la definición de semiología, cuál era el objeto de estudio de la semiología, vimos cuál era el ámbito de trabajo del semiólogo, vimos qué era un signo, qué era un síntoma, dentro de eso vimos que era un signo patognomónico, y vimos otras clases de signos, vimos cómo se juntaban los signos y los síntomas para formar síndromes, y vimos algún síndrome. Y dentro de eso vimos algunos ejemplos de casos clínicos, de cómo se arman en base a los signos que presentan los alumnos o los pacientes, y los síntomas que puede recolectar el psicólogo, el docente, el psicopedagogo, el fonoaudiólogo, quien fuera, cómo se construyen los síntomas para ir acortando el abanico del estudio en una determinada patología para llegar a un diagnóstico que no siempre se llega, y que algunas veces se llega y es un diagnóstico presuntivo, y que otras veces se llega y es un diagnóstico de certeza. Bueno, la clase de hoy es mucho más amena. Vamos a ver historia clínica versus legajo, ¿sí? Son dos instrumentos, uno que se utiliza en el ámbito clínico, en un hospital, en un consultorio, en una sala de primeros auxilios, en el ámbito más médico, y el otro que se utiliza en el ámbito más escolar, ¿sí? En una escuela, en un taller protegido, en un lugar de estos comedores donde se da asistencia de apoyo escolar, etc. Si bien los ámbitos en los que se utilizan estos dos documentos son diferentes, van a ver que tienen muchas cosas en común, y por eso es que hacemos la clase para compararlos. Lo primero que tenemos que saber es algo que acabo de decir, que es que ambos, tanto la historia clínica como el legajo, es un documento, y como tal debe ser tratado como tal, ¿sí? Y como todo documento, debe ser escrito por personas idóneas, escrito con letra clara, ¿sí? Ya estarán pensando, claro, porque todos los médicos hacen las historias clínicas con letra clara. Bueno, es verdad que no es así. El tema es que cuando hay algún problema de tipo legal, ahí empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? Nos citan para ver qué quisimos escribir ahí, si coincide lo que quisimos escribir ahí o no. Eso tiene su pro y su contra. ¿Cuáles serán los pros? Dirán ustedes, de escribir horrible. Bueno, el pro de la escritura horrible en medicina es que la escritura es horrible para todos, pero pero es una escritura única, ¿sí? Todos escribimos de forma horrible, pero con alguna particularidad. Entonces, cada letra es difícil de reproducir. Una escritura, por ahí una letra redondeada, más caligráfica y más común, es posible de que alguien la pueda copiar o reproducir. En nuestra letra es muy particular, y particular de cada uno. Entonces, si bien muchas veces tenemos que ir a dar explicaciones de qué quisimos escribir ahí, eso muchas veces nos salva a la hora de la aparición de algún documento no escrito por nosotros, por ejemplo un certificado, por ejemplo alguna corrección en una historia clínica y demás, que claramente no coincide con nuestras letras y no es difícil de demostrar eso, ¿sí? Por la particularidad de la letra de cada uno. Bueno, con el legajo pasa algo parecido, ¿sí? Nosotros estamos obligados a escribir con letra clara, ser idóneos en lo que escribimos, no podemos escribir cualquier cosa, no podemos llenar con intervenciones o contenidos que sean de otras áreas, y a nosotros nos consultan como parte del equipo, y nosotros estamos cumpliendo el rol de psicopedagogo, tenemos que hablar de nuestra área de incumbencia y completar acerca de lo que sabemos. Si nos preguntan dentro del equipo como psicólogos, bueno, tendremos que dar nuestro aporte en nuestra materia y hablar de eso, ¿sí? No solo no está bien que nos pongamos si nosotros somos parte de un equipo, nos pongamos a decir en el legajo, bueno, este chico tiene, porque yo lo vi
en tercer año del profesorado con el profesor, vimos que tiene un trastorno en la motricidad y sería bueno hacerle una resonancia magnética para descartar. No, eso ya lo hablamos en el momento que di la clase y lo volvemos a charlar. Nuestro conocimiento, nosotros podemos tener el conocimiento, pero no nos piden que hablemos de eso, ¿sí? Nos piden que hablemos de nuestro ámbito. Como les digo, si estamos dentro del equipo, si cumplimos función de psicólogo, de psicopedagogo, de psicopedagogo, si cumplimos función de docente, de docente. Entonces, letra clara, contenido expreso acerca de lo que nosotros sabemos y contenido idóneo. Bien. Los documentos tienen algunas características, ¿sí? Como les dije, deben ser hechos en letra clara, deben ser hechos por personas idóneas, y esos documentos pertenecen al alumno o al paciente. Si estamos hablando de historia clínica, pertenecerán al paciente. Si estamos hablando de legajo, pertenecerán al alumno. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede ser reclamado tanto la historia clínica como el legajo por el paciente, por el familiar del paciente, o en algunos casos que hay intervención de la justicia y demás, lo puede tramitar quien tenga la tutela de esa persona. ¿Sí? Hay personas que, o porque no tienen los padres, o en el caso de chicos, ¿no? Están tutelados por un tercero, ellos pueden hacerlo a través de un escrito y demás. Pero sepan, y preguntamos estas cuatro cosas, sepan que pertenece al alumno. ¿Y por qué es importante saberlo y por qué lo damos acá en la clase? Porque se van a encontrar muchas veces de los dos lados. Del lado de la historia clínica como paciente, con la necesidad de saber qué pasó en el transcurso de esa internación, de esa intervención de los distintos profesionales sobre una persona, que puede ser sus hijos o ustedes mismos, y van a necesitar ir a pedirla. La historia clínica, y le van a decir, no, la historia clínica es de la clínica. No, es un documento que les pertenece a ustedes. ¿Pueden negárselas? No. ¿Pueden no dárselas? Que son cosas diferentes. Sí. No pueden negárselas. Ahora pueden no dárselas la historia clínica. ¿Sí? Les pueden decir que tienen que hacer un escrito, y con eso les van a facilitar una copia de esa historia clínica, que está bien, o que pueden dejar un documento y observar la historia clínica en un determinado lugar, sacar fotos, lo que quieran, pero que la historia clínica no se mueve de ahí, o la alternativa que se le ocurra. Pueden no darle la historia, eso es verdad, lo que no pueden es negársela a la historia. En la práctica pasa lo primero, ¿sí? Y lo segundo también. La niegan y no la dan. Pero sepan eso, que es un documento y que tienen derecho a saberlo. Y del otro lado, ¿sí? Les puede pasar como miembros del equipo que algún familiar les pida la historia, el legajo. ¿Se lo damos a cualquier familiar? No, obviamente. ¿Sí? El padre o quien tiene la tutela de esa persona. ¿Sí? O la justicia a través de un escrito. No podemos darle tanto el legajo como la historia clínica, no se lo podemos dar a la policía, no se lo podemos dar a un abogado, no se lo podemos dar a un tío, a un pariente, que no sea el que tiene la tutela de esa persona. Porque todas estas cosas, todo esto que les nombro, todo esto les va a pasar. Les va a pasar de los dos lados, y es importante saberlo. Y para eso, como estaba dentro del programa, hicimos una clase particular y nos tomamos el tiempo para ver esto. Bueno, y actualmente está la opción digital de historia clínica. La opción digital de historia clínica no es que agarro una computadora, le cargo un Word y escribo, no. Está todo normatizado, tiene distintas pautas, distintos parámetros, distintas normas para los que manejan normativa. Por ejemplo, las normas IRAN, las normas ISO, son los que normatizan y estadifican cómo se tiene que hacer alguna cosa. Bueno, las historias clínicas digitales tienen todas estas cosas, porque si no sería muy fácil, ¿sí? Yo hago un Word, meto la pata, aprieto Delete,
o pinto, aprieto delete, borro y escribo todo otra vez y cosa resuelta. Bueno, en la historia clínica no se puede hacer eso. Una vez que yo escribí, puse enviar o puse guardar, no se cambia más eso. Y bueno, para todo eso, los procesadores, los programas tienen que tener determinadas normas que está normatizado. Recuerden eso, características de la historia clínica o del legajo, ¿sí?, que pertenecen al alumno o al paciente, que es un documento y debe ser tratado como un documento, ¿sí? Otra cosa que no dijimos es que deben ser archivados por un determinado tiempo. 10 años es lo que pide la ley para las historias clínicas, los legajos no hay un tiempo, por lo menos yo no lo encontré cuando preparé la clase. Lo cierto es que las escuelas nunca tiran esto, y siempre los legajos están muy guardados, y hay en las escuelas legajos de años y años. Bueno, algunas imágenes para que vean. Esto, si bien tiene cierta modernidad, nos damos cuenta por las luces, por el tipo de estantes, bueno, vemos que todavía son historias clínicas a papel, y hay un cierto orden acá. No les quiero contar lo que es el legajero, donde están las historias clínicas en el mercante. Un subsuelo que agárrense para buscar una historia. Obviamente que los chicos que trabajan ahí saben dónde está cada una, tienen una ubicación por número y demás, pero uno entra ahí si es proclive a los múltiples, a que le causen daño los múltiples estímulos. Ese es un ataque a los sentidos de entrar ahí. Es tremendo. Y la mayoría de los lugares donde se almacenan estas cosas, si no se hacen con orden, pasa más o menos parecido. Bueno, hasta ahí cosas legales de la historia clínica. Lo que vamos a ver ahora es las partes que tiene una historia clínica y cómo se corresponden con un legajo. Toda historia clínica y todo legajo comienzan con un encabezado, ¿sí? El encabezado es en el que se nombra y se mencionan todos los datos de la institución que va a formular esa historia clínica. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, tanto escolar con el legajo, como médica con las historias clínicas, vamos a ir acumulando muchísimas historias clínicas y muchísimos legajos, dependiendo de la cantidad de escuelas que transitemos. En el caso de los chicos que cursan educación especial por distintas patologías, en general el tránsito es en múltiples escuelas, por distintas cosas. Podríamos hablar un montón de tiempo, pero en general pasan por varias escuelas, porque empiezan con algún servicio asociado a la estimulación temprana en los primeros años, y ahí ya le hacen la historia clínica por un lado y el legajo por otro, y bueno, a lo largo de su vida aparecen. Entonces, el encabezado tiene que ser claro y tiene que tener todos los datos que identifiquen el lugar o la institución que confecciona esa historia clínica o ese legajo. Cuanto más claro, mejor, porque llegado el caso que hubiera una intervención legal, por ejemplo, y nos piden las historias clínicas, si no estuviera el encabezado, no tenemos ni idea quién la hizo, ¿sí? No sabemos dónde fue, por ahí sabemos el cuándo por las fechas que se fue haciendo, pero no sabemos qué institución. Eso es una cosa. Segundo, si no están todos los datos claros, hay en la Argentina debe haber como 10 Hospital General San Martín, de mínima, ¿eh? Y debe haber otras tantas escuelas que se llaman General San Martín. Entonces, si no ponemos claramente el nombre o la razón social, en el caso que sea una empresa, el domicilio, los teléfonos, etc., se pueden prestar a confusión. ¿Y es importante esto? Sí, sí es importante, porque primero nos identifica cuál fue la institución. Si tuviéramos que buscar algún dato secundario de lo que hay escrito en esa historia clínica, tenemos que ir a buscar, por ejemplo, a través de un allanamiento, en el caso de una intervención de la justicia, o a través del envío de un asistente social, en el caso de
de algo asociado al legajo, que es bastante común. Por ahí mandamos al asistente social a la Escuela General San Martín de José C. Paz, y no, esta fue la General San Martín de Cava. Bueno, para eso sirve. Y también sirve como, tiene un matiz de subjetividad, porque las instituciones llevan atrás el prestigio que acumularon en sus años de reputación. Y todos sabemos que no es lo mismo atenderse, no quiero poner nombre, voy a poner no solo nombre en salud de buenos lugares y no de malos. Pero no es lo mismo atenderse en el hospital de clínicas, ¿sí? Y que todo lo que está escrito ahí abajo, en una hoja que tiene el encabezado de hospital de clínicas, a atenderse en una clínica X, ¿sí? Del conurbano, que tiene 2 meses de funcionamiento, o peor, que tiene 5 o 6 años de funcionamiento, y que todos sabemos que ahí pasaron un montón de cosas. Quien va a mirarlo, si bien tiene cierto matiz de subjetividad, ya sabe, ¿sí?, qué valor le va a dar a lo que se encuentra por debajo. Bien. Bueno, perdón. Acá tienen una historia clínica, voy a cerrar, tenía la pantallita. Acá tienen un encabezado, centro de salud, y después el resto de la historia clínica, ¿sí? Bueno. Perdón. Por debajo del encabezado vamos a tener los datos personales. O sea, a quién corresponde esa historia clínica. Y de vuelta, así como el encabezado es importante que pongamos la mayor cantidad de datos posibles, acá, hiper más importante poner la mayor cantidad de datos posibles, porque Swarovski debe haber uno, ¿sí? Ahora Juan García debe haber un montón, ¿sí? Incluso Juan García de 15 años, Juan García varón de 15 años, pero ya si le ponemos el documento, ya lo identificamos. Si ponemos mail, si ponemos todos los datos, la mayor cantidad de datos, ocupación y demás, nos va a ayudar a identificar con claridad que todo lo que está escrito por debajo de eso corresponde a esa persona. Entonces, datos personales, lo más claro posible, tanto en el legajo como en la historia clínica. La tercera parte de la historia clínica y del legajo, ¿sí?, son los antecedentes. Y ahí en los antecedentes ya nos empezamos a meter en la investigación, en lo que hace el semiólogo. Ya empieza el semiólogo en los antecedentes a ir pensando qué le puede estar pasando a ese paciente. Y de vuelta, lo más completo que podamos, todos los antecedentes, que los dividimos en antecedentes personales, todo lo que le fue pasando en su vida, ¿sí?, cómo fue su nacimiento, si fue por cesárea, si fue parto natural, si tuvo alguna enfermedad de la infancia, si estuvo internado, si tuvo algún accidente, si tiene alguna enfermedad sindrómica, etcétera, etcétera. Después de eso, todos los antecedentes familiares. Lo mismo, si los familiares tienen determinada patología, que se pueda corresponder a una patología de transmisión genética, etcétera, etcétera. Después los antecedentes asociados al motivo por el cual me consulta. Si me consulta por tos, bueno, le preguntaré todos los antecedentes asociados a síndromes respiratorios: tos, fiebre, expectoración, neumonía, tuberculosis, etc. En el caso del legajo, si nos consultan por trastornos en el aprendizaje, por ejemplo, bueno, preguntaremos si tenemos un chico de sexto grado. Bueno, si estos trastornos en el aprendizaje son recientes, si aparecieron por primera vez este año, si los tuvo desde que ingresó a la escuela, o más, si los tuvo en el área de inicial, etcétera, etcétera. Todos los antecedentes que podamos. Uy, disculpen, pero se me fue. Ay, esto por mi tiempo. A ver cómo vuelvo. Ahí está.
Disculpen, pero se me fue la... ¿Ustedes ven? Chicos, Sí, profe, se ve. ¿se ve claro? Bien. Todos los antecedentes, cuanto mayor cantidad de antecedentes puedan juntar, más les van a ir armando el mapa conceptual en su cabeza de qué es lo que le está pasando a ese paciente, ¿sí? O a ese alumno que tienen enfrente. Después de los antecedentes, en realidad antes de los antecedentes va el motivo de consulta, ¿por qué viene? Acá se me puso en ese orden. Es verdad que en algunas historias clínicas también está así, pero en general el motivo de consulta. Y cuando hagan ustedes un legajo, lo mismo. El encabezado, los datos del alumno y por qué se los refirieron. Lo refiere la maestra de cuarto grado por que notó cierta hiperactividad en los recreos o en el aula, o falta de concentración para realizar las tareas. Bueno, ese es el motivo de consulta. Después todos los antecedentes que vimos, familiares, personales, propios del motivo de consulta y generales. Bueno, y acá en el motivo de por qué los consultan, vamos a anotar un síntoma. ¿Sí? En el caso de una historia clínica, pondremos ¿por qué viene? Por cefalea, por dolor de cabeza, por cansancio, por sudores nocturnos, por el síntoma que les cuento. ¿Sí? Y en el caso de un legajo, lo mismo, por el síntoma que vio la maestra o que vio la profesora para referírselo. Hiperactividad, falta de concentración, dificultades para la adquisición de nuevos aprendizajes, el que quiere. Bueno, después vamos a ir al examen físico, que tanto la historia clínica como el legajo tienen su espacio. No es que en el legajo nosotros no tengamos que tener en el ámbito del equipo y demás, tengamos que tener una camilla y demás, pero van a ver que hacemos exploraciones físicas en el alumno que nos trae. Entonces, en el examen físico, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso de la historia clínica, la exploración por sistema se hace. Entonces, exploramos el sistema respiratorio, el cardíaco, el sistema gastrointestinal, lo neurológico, lo locomotor, y vamos anotando cada una de esas cosas. Ustedes habrán visto cuando van al médico que, independientemente del motivo por el que van, si el médico tiene tiempo y no es un médico de guardia que tiene atrás a 40 y poco tiempo para revisar, aunque ustedes vayan por un dolor de cabeza, el médico les va a tomar la presión, les va a tomar la saturación, les va a tomar la temperatura, les va a revisar el pulmón, les va a revisar el corazón, les va a revisar los distintos aparatos. Sobre todo si es un médico viejo, esa es la forma. Vamos a intentar apurarnos. Bueno, en el caso del legajo lo mismo. Ustedes, si bien no van en general a tocar el alumno, ¿sí? Pero tienen formas de explorar lo físico y de anotar lo físico. No es lo mismo un alumno que ingresa por la puerta con un moretón en el ojo, todo magullado, con la ropa sucia, con el guardapolvo todo arrugado, que un alumno que entra prolijito, perfumado, sin ninguna cosa aparente en su físico, que ya me puede hacer pensar en trastornos sociales, en problemas de relación, familiares, etc. Entonces, todo eso es lo que vemos nosotros en lo físico, ¿sí? Bien. A partir de ahí, haremos las pruebas, ¿sí? Los test, en el caso de la historia clínica, bueno, tomamos la temperatura, tomamos la presión, tomamos la saturación. En el caso del legajo, haremos las pruebas psicológicas, que ya algunas deben conocer, en cuarto se ven bastante, pero bueno, el test de Bender, los psicotécnicos, los memotécnicos, hay distintos tipos de pruebas que me van a aportar distintas características que me van a hacer llevar a armar el caso que tengo adelante, ¿sí? O un diagnóstico presuntivo de lo que tengo.
A partir de ahí, si nosotros una vez que desplegamos todo nuestro aparato, que revisamos, que usamos los aparatos que tenemos en el consultorio o en el equipo, y nos quedamos cortos, ¿sí? Podemos pedir, sobre todo en el consultorio, ¿sí? Pedir estudios afuera del lugar. Y en el caso del equipo también, ¿sí? En el caso del consultorio por ahí es más fácil, y anoté algunos, los que vimos el año pasado, rayos X, tomografía, resonancia. Y en el caso del equipo, si nosotros no somos especialistas, no los dominamos, o por ahí estamos cumpliendo el rol de psicopedagogos, pero no somos psicopedagogos. Saben que esto ocurre habitualmente en nuestra escuela, o estamos cumpliendo el rol de psicólogo, pero no somos psicólogos, somos profesores de psicología y no estamos habilitados a hacer determinado test, o simplemente no tenemos la práctica y el conocimiento para hacerlo. Podemos pedir, ¿sí?, que en algún lugar los papás o la escuela soliciten la elaboración de esos test, y a nosotros nos va a llegar un informe de eso. Y una vez que tenemos todo eso, que revisamos, que le tomamos la temperatura, le tomamos la presión, le hicimos los test, le hicimos las pruebas que pudimos, pedimos afuera lo que no teníamos para hacer, con todo eso, más todo nuestro conocimiento, vamos a armar algún diagnóstico. Y ahí podemos tener varios tipos de diagnóstico. Podemos tener un diagnóstico presuntivo. Mira, me parece, en el caso de algo clínico, me parece que tiene COVID, pero no lo confirmé porque no lo mandé a hisopar. Bien, algo bien clínico. En el caso de algo del legajo, mira, me parece que todos los trastornos que tienen la adquisición del conocimiento, me parece que tienen que ver con problemas de relación en su vida familiar, por esto y esto. Habría que citar a los papás, habría que hablar con el asistente social, que el asistente social le haga una visita en el lugar, etcétera, etcétera. Diagnóstico presuntivo. Podemos también tener un diagnóstico de certeza. En el caso de la historia clínica, bueno, junté todo lo demás, lo mando a hisopar, me viene el resultado del hisopado, positivo a COVID, un diagnóstico de certeza. Eso lo tiene. Después puede tener un montón de otras cosas, pero eso lo tiene. Entonces, diagnóstico de certeza. En el caso del legajo, bueno, yo armé varias cosas. Resulta que me parece que lo que tiene es algún trastorno asociado a la maduración de su sistema nervioso, por problemas que tuvo, porque yo fui recolectando, entre los datos que fui recolectando, me llegó que había nacido prematuro, que había tenido estimulación temprana y demás. Entonces yo creo que es un trastorno madurativo, ¿sí?, asociado a eso. Mando a la mamá a que haga una consulta con el neurólogo, y el neurólogo me manda una definición. Tengo un diagnóstico de certeza de trastornos madurativos por inmadurez del sistema nervioso porque fue prematuro. Puedo tener ninguna de las dos cosas, ni un diagnóstico presuntivo, ni un diagnóstico de certeza. Puedo tener una impresión diagnóstica. Mirá, me parece que esto es COVID, pero también puede ser una gripe común, también puede ser una neumonía, o también puede ser sinusitis. Bueno, y tengo que seguir trabajando para llegar a eso. En el legajo, ¿qué puedo tener? Bueno, mira, me parece que los problemas que le están pasando son por problemas de relación en la familia, porque el papá abandonó a la mamá, perdió el trabajo, pero también puede ser porque el chico viene con problemas de otros años y que tenga problemas de madurativos. O también puede ser porque, independientemente de eso, el chico está consumiendo algún tipo de sustancia en el último tiempo. Distintas impresiones diagnósticas, pero nada en concreto. Además de esto, puedo tener diagnósticos asociados. Estos diagnósticos asociados, ¿cuáles van a ser? Bueno, en el caso de la historia clínica, puede tener COVID, diagnóstico de certeza, con hisopado, todo bien, y además, mientras estaba viniendo al hospital, tuvo la mala suerte que se cayó de la moto y se fracturó un pie, para hacer así algo así bien grotesco y que se note.
En el caso del legajo, bueno, puede tener un trastorno del aprendizaje reciente por una separación de los padres. El chico era brillante hasta hacía 2 meses y coincide con la separación de los padres que empezó a tener trastornos del aprendizaje y demás. Puedo tener eso, y además puedo tener algún otro trastorno asociado reciente o viejo. Bueno, esas son las 4 posibilidades de diagnóstico que puedo tener y que pueden estar tanto en la historia clínica como en el legajo. Si mis diagnósticos no son de certezas, son presuntivos, una impresión o un diagnóstico asociado, puedo seguir pidiendo interconsultas con otros especialistas para llegar al diagnóstico de certeza, y a veces no lo tengo. Los otros especialistas, bueno, de la clínica médica, los que quieran, neurología, traumatólogo, psiquiatra, el que quieran, ¿sí? Y dentro del equipo puedo pedir con otros miembros del equipo, con el docente que lo veo habitualmente, con otros docentes de la escuela, con los directivos, o con profesionales que estén fuera del equipo. Con todo esto, con mi diagnóstico, voy a poner algo para resolver eso, ¿sí? Que será el tratamiento. Si yo tengo diagnóstico de certeza, voy a dar un tratamiento específico para lo que tengo. Si yo tengo un diagnóstico presuntivo, también puedo dar un tratamiento específico para eso, ¿sí? Y estar atento a que aparezca otra cosa. Cuando yo no tengo un diagnóstico de certeza, tengo que dar un tratamiento que se llama empírico, que es, bueno, en el caso de las respiratorias, habrán escuchado antes que se daba amoxicilina o amoxidal, que es un antibiótico de amplio espectro. ¿Eso qué me permite? Cubrir un montón de patologías. Me cubre la sinusitis, cuando le pongo amoxicilina con clavulánicos me cubre la otitis, me cubre la bronquitis, me cubre algunos tipos de neumonía. Amplio espectro. Bueno, en el caso del legajo es bastante más fácil, ¿sí? Porque la psicoterapia sería un tratamiento empírico, un tratamiento de amplio espectro. Ahora, si yo tengo un tratamiento, si yo después de trabajar todo este tiempo, nos queda un minutito, si se corta nos volvemos a conectar, son 2 minutos más que nos falta y terminamos. Decía, si yo entonces llegué a la conclusión que el chico no aprende, por ejemplo, porque tiene baja visión, el tratamiento va a ser específico, ponerle anteojos. Pero puede haber acumulado algún trastorno psicológico por esa falta de visión durante mucho tiempo, que le genere algún trastorno de relación y demás, y ahí voy a imponer un tratamiento específico y un tratamiento empírico. Además de eso, le voy a tratar las patologías asociadas. Al caso al que me venía a ver por COVID y que se cayó en la moto, obviamente le voy a poner un yeso en la pierna. Y al chico que me viene a ver, aunque yo sepa